Comunicado recientemente lo tenemos, un comunicado de la Unión Cívica Radical, prensa, hecho por prensa, obviamente, el Comité Nacional. Ahí lo estamos viendo. Perfecto, voy a ir puntualmente a lo que dice al principio, que dice, la UCR no acompañará a ninguno de los dos candidatos. Eso es lo más importante. Un comunicado de unos 10-12 párrafos aproximadamente, y en los últimos 4 párrafos dice los por qué. Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social y económico de Argentina. Y después, el párrafo siguiente habla del extremismo demagógico de Milei. Se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia. No tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio. Palabra más, palabra menos, es lo que está diciendo la Unión Cívica Radical. Ha terminado este encuentro de los máximos dirigentes de este partido centenario. En minutos vamos a tener a mis espaldas al presidente de la Unión Cívica Radical, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y vamos a tener también al senador por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lustó, que van a estar sentados ahí y seguramente van a estar ampliando mucho más de lo que dice este comunicado. Importantísimo esto. Repasemos o analicemos, Ernie, así en caliente por lo que acabamos de leer, sobre todo la primera parte, ¿no? La UCR no acompaña a ninguno de los dos candidatos. Sí, es básicamente la confirmación de algo que se especulaba. Mira, acá lo tenemos. Massa ni Milei. Si me corres un cachito, te diría que el párrafo de Milei es bastante más duro. Sí. Y básicamente dice hacia el final de ese párrafo que recién lo leíamos, pero vale nuestro repetirlo. partido nunca podrá acompañar eso, ¿no? Agradece el acompañamiento un poco más adelante. La historia del partido, defensa democrática, etcétera, etcétera. Hasta ahí, digo, sí, moderado dentro de lo que se puede prever. Reivindica, fíjate la estructura, reivindica la cantidad de diputados, gobernadores y demás, algo que Bullrich no se lleva en su acuerdo con Milei. Esto no es menor. Es verdad. Y acá está, ¿ves? Esto es, acá es donde apuntabas vos. Primero dice, Sergio Massa es tan responsable como Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner del estado del país, de su empobrecimiento, del proceso inflacionario, la corrupción y del deterioro social. A ver, volvamos al que estaba un poquito más abajo. Ahí está. Ahí está. Del deterioro social y económico de Argentina. O sea, ese párrafo para Sergio Massa. Sí, fíjate que lo que le pega es que Sergio Massa no se despegue de lo que es. Digamos, ese fue... Que es el intento de Sergio Massa. Claro, tampoco, pero ¿no? Es bastante moderada la crítica, si querés. Sin embargo... Respecto del otro párrafo, ¿no? Dice, el excentrismo demagógico de Javier Milei se encuentra en las antípodas de nuestro pensamiento. Su plataforma política y la violencia que se desprende de sus palabras y gestos, atentando siempre contra la convivencia, no tienen nada que ver con nuestro partido. Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio, ¿no? Jamás podríamos tener nada que ver con su espacio. Que esto, digo, más allá, ellos lo nombran acá, no lo mencionan directamente. Ellos hablan de la concepción de lo que Milei piensa está justamente, como dicen, las antípodas de lo que piensa la UCR o de la historia, de la tradición de la UCR. Pero básicamente lo que más molesta de Javier Milei es lo que dijo de Raúl Alfonsín y es lo que dijo de la propia UCR y de la historia de la UCR, yendo contra Alfonsín, contra Irigoyen, diciendo que ahí empezó el populismo, que son unos traidores. De hecho, los trató de traidores al día siguiente, a las pocas horas. Sí, en el transcurso de esta semana creo que al único que no le tiró centro fue al radicalismo, que le siguió pegando igual que la semana anterior. Yo igual creo que quizás de las críticas principales tienen que ver con la educación pública y la historia que tiene el radicalismo con la educación pública y las críticas que tiene Milei con la educación pública. Una de las cosas que dijo hoy Patricia Bullrich fue educación pública. Bueno, no existen más los vouchers. Claro, y los vouchers. ¿Qué decimos ahora? Claro, y los vouchers. Te agrego Agustín Rómbola, titular de la Juventud Radical, tuiteó hace unos minutos nomás,
tuitea, dice, como afiliado y a título personal. Esto de no representa su cargo en principio. Bueno, repudia a Patricia Bullrich por su decisión en consulta y dice... Asimismo, exijo a la Unión Cívica Radical la expulsión inmediata de Luis Petri, de nuestro partido. Ah, bueno. Sí. Directamente. Vamos a hacer una cosa. Escuchemos, porque está a punto de comenzar la conferencia de la UCR, Tarde Caliente. Escuchemos lo que decía Milei de la UCR y de sus referentes. Dale. El gobierno de Alfonsín está entre los peores gobiernos de la historia. A los radicales que, salvo 2 o 3 excepciones, son deplorables porque en el fondo son la Internacional Socialista. Son parte del enemigo. Eso no tienen retorno para. Los radicales separan los problemas en dos. Los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por lo tanto, son unos inútiles que nunca hacen nada. A Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. Dejó 5.000% de inflación, hizo volar la pobreza. Lo boxeaba al muñeco ese y nada, y lo terminé rompiendo. O sea, pero... Es más, hasta le había puesto la careta de un expresidente y lo cagaba a trompadas. No, ¿de quién? Dale. De Raúl Ricardo Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario Chascomús. No. Y un impresentable de origen radical, como no podía ser de otra manera,